El objeto de esta sesión especial es evaluar los avances en materia de justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de orden y seguridad desde octubre del 2019 a la fecha. A esta sesión ha sido citado el ministro del Interior y Seguridad Pública y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por los tiempos a continuación que en pantalla se indican. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al comité del Partido Socialista, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Gonzalo Vinter. Tiene la palabra vía telemática el diputado Vinter. Muchas gracias, presidente Undurraga. Por su intermedio quisiera saludar a todos los colegas que han dado su firma para poder llevar a cabo esta importante, necesaria y urgente sesión. Del mismo modo, quiero saludar la presencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Presidente, desde octubre del 2019, la respuesta del Estado de Chile a la situación de movilizaciones generalizadas a lo largo de todo el país ha incluido masiva y generalizada violación de derechos humanos hacia la población civil. Según el Ministerio Público, hay un total de 8.510 denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la crisis social, de las cuales 411 son denuncias por lesiones oculares. De ellas, 6.942 son hombres, 1.559 son mujeres y 9 casos están sin información del sexo registral. De ellas, 7.178 son adultas y, ojo con esto, 1.315 son niños, niñas o adolescentes, mientras 17 solamente no cuentan con información de edad. Asimismo, podemos dar cuenta que muchas de las víctimas pertenecen a grupos de especial protección que están caracterizados en 25 pertenecientes a pueblos originarios y 30 de la comunidad LGTBIQ+. 99 son migrantes. Las violaciones de derechos humanos se dieron a lo largo de todo el país. La región metropolitana tiene 4.518 denuncias en el Ministerio Público, le sigue la región de Valparaíso con 944 y la región del Biobío con 584. Estamos ante una situación extremadamente delicada porque nuevamente la ciudadanía es víctima y testigo de un uso desproporcionado de la fuerza por las policías y en algunos casos por las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones, con el uso indiscriminado de perdigones, elementos químicos y lesiones atribuibles a lesiones graves, tortura, detenciones arbitrarias y muerte. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las personas que fueron víctimas tienen un promedio de edad de 23 años en el caso de los hombres y de 22 años en el caso de las mujeres. El Estado no ha sabido responder a la justicia y reparación necesaria de las víctimas en esta ocasión. No ha podido responder a las víctimas. Quizá nunca el Estado de Chile ha logrado responder eficientemente en toda su historia. Chile no sabe de políticas justas de reparación integral en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en abril del 2020, la presidenta del Tribunal Constitucional, señora María Luisa Abraham, manifestó su rechazo al retraso de las causas vinculadas a la violación de los derechos humanos en dictadura, dando una señal de que esto no pasaba solo por negligencia, sino que algo más profundo. Organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos históricamente han manifestado el abandono por parte del Estado para investigar las causas vinculadas a sus familiares y a la pregunta sencilla de acaso ¿dónde están sus familiares? En términos de justicia se entiende que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las víctimas, como también de que la sociedad pueda conocer la verdad judicial y sancionar a los responsables. Sin embargo, por parte del Ministerio Público, esta situación no se ha dado. No hay exclusividad para el avance de las causas que involucren violación de derechos humanos
se ha suspendido la aplicación de protocolos de Estambul del servicio médico legal debido a la pandemia y aún no existe colaboración desde las instituciones responsables para el esclarecimiento de la verdad. En diciembre del 2020, un informe elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, concluyó la existencia de un incumplimiento de los estándares internacionales de la debida diligencia en la investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos. Además, se advierte una debilidad institucional del Ministerio Público para investigar estos casos, sin una fiscalía especializada en derechos humanos, así como las reiteradas obstrucciones a las investigaciones, en algunos casos por parte de Carabineros de Chile. Amnistía Internacional, una agencia reputada en la materia, dijo que la Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de la policía chilena, Carabineros de Chile, como el general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la zona metropolitana por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado por algunos estallido social o revuelta. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, dijo que, cito, los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispararle a toda costa. A través de órdenes tácticas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillay, entre muchos otros. Hasta octubre de 2020, había 75 personas formalizadas por delitos relativos a violaciones de derechos humanos, de los cuales 25 se encuentran en prisión preventiva y solo un imputado ha sido condenado. Estos resultados son especialmente preocupantes, ya que hablamos de un universo de más de 8.000 denuncias, que en su mayoría son archivadas por la Fiscalía. Además, en los casos que están avanzando la acción penal, se está focalizando en los escalones inferiores de Carabineros y no se está avanzando en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando. En términos de reparación, el 11 de noviembre de 2019, el gobierno anuncia, a través del exministro de Salud, señor Jaime Mañalich, la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular. A través de este programa se garantizaba la atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico a las personas que habían resultado con lesiones en sus ojos, producto de hechos de violencia ocurridos desde octubre en adelante. Este programa se instaló en la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador. Esta iniciativa ha tenido diversas críticas desde las organizaciones civiles, tanto por la centralidad de las propuestas como por los recursos que tiene dicha unidad para tratar a los más de 331 víctimas de trauma ocular que, según la unidad de trauma ocular del Hospital de Salvador, existen. Ha sido criticada tanto por la centralización que ha tenido el Programa Integral de Reparación Ocular, ya que el tratamiento solo se realiza en Santiago, como por el déficit que tiene la atención y la revictimización que genera atenderse en las cercanías donde sufrió el ataque por parte de agentes del Estado. Adicionalmente, la coordinadora de víctimas de trauma ocular ha manifestado que el tratamiento no se ha efectuado adecuadamente durante la pandemia. A mayor abundamiento, cualquier acto o arco de reparación debe iniciarse con el reconocimiento por parte del Estado de que existen víctimas y victimarios. Dicho reconocimiento no debe estar mediado por fallos judiciales que pueden demorar años o tal vez nunca llegar, como lo muestra nuestra justicia transicional o los dichos de la presidenta del Tribunal Constitucional en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la masacre de Rochela versus Colombia del año 2007, estableció que el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituye un medio de reparación. En marzo de 2020 se presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para crear un Servicio Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en manos del agente del Estado, desde el 18 de octubre de 2019 hasta marzo de 2020. En esta instancia se convoca una mesa con diversos actores sociales que pueden participar en la creación de un sistema de reparación que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Esta resolución de la Cámara de Diputados no ha sido respondida, a pesar de que el artículo 52 de la Constitución establece que este tipo de acuerdos deben ser respondidos a los 30 días de haberse acordado por parte del presidente de la República a través de sus ministros respectivos. En agosto de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos elaboró un informe del estado de avance sobre las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones recibidas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales de 2019.
También elaboró un catastro de programas estatales de atención de personas afectadas en las movilizaciones sociales y ha propendido a su vinculación con organizaciones de víctimas, en particular con víctimas de trauma ocular, con el propósito de establecer mejores coordinaciones con los servicios y dispositivos estatales que pueden prestar apoyo integral. En términos específicos, el referido catastro considera acciones de rehabilitación vital o violencia sexual. Asimismo, se señaló que junto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género han elaborado un plan de contingencia para entregar atención, acompañamiento, asistencia psicosocial y orientación en el acceso a la justicia de las mujeres que han denunciado violencia física o sexual. Esta se haría con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Por otro lado, el ministro de Salud, señor Enrique París, junto a la directora del recientemente creado Departamento de Derechos Humanos, Género y Pueblos Originarios de ese ministerio, Nelly Alvarado, presentaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos un programa de asistencia para víctimas de violaciones de los derechos humanos denominado Plan de Asistencia Médica y Social para Personas Lesionadas de Gravedad. Como se evidencia, ningún programa o acto reparatorio impulsado por este gobierno reconoce a las personas vulneradas en sus derechos como víctimas del Estado. Además, hay que recordar que se ingresó un proyecto de ley de reparación de víctimas de violencia estatal durante el estallido. El proyecto plantea entregar recursos necesarios para poder costear los tratamientos médicos y psicológicos, así como también la rehabilitación para quienes lo necesitan y poder reinsertarse en su vida laboral y familiar. Por otro lado, a un año del 18 de octubre de 2019, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció la creación de una mesa de trabajo, verdad y justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de las manifestaciones sociales, en razón que había una necesidad urgente de lograr una reparación integral para quienes sufrieron violaciones en su integridad y libertades fundamentales. Sin embargo, todos estos programas e iniciativas han sido insuficientes. Organizaciones de la sociedad civil dan cuenta, por ejemplo, del abandono que han tenido con las víctimas de trauma ocular y sus familias cuando éstas son de regiones, que en medio de la pandemia no han tenido respuesta. Por otro lado, el Estado ha utilizado los órganos internacionales en materia de derechos humanos para graficar la situación de vulneración de otros países. Sin embargo, cuando estas instituciones se refieren a lo que está sucediendo en Chile, han menospreciado e ignorado sus informes y observaciones. Existe, señor presidente Undurraga, una deuda por cumplir. El Estado no se ha hecho cargo de la reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y es la sociedad civil la que ha tenido que organizar para construir una red de apoyo, siendo más visibles las organizaciones de las víctimas de trauma ocular que las formas de reparación del Estado. La represión ha dejado marcas imborrables con el objetivo o con el resultado de causar horror en la población y que éste deje de ejercer su derecho legítimo a la manifestación. Actualmente, el arco de vulneraciones sigue vigente y no existen garantías de no repetición y de reparación para las víctimas ni para la sociedad entera. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, estimado diputado. A continuación harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados, según los tiempos proporcionales que les corresponde a cada comité. Le otorgo la palabra al diputado miembro de Renovación Nacional, don Sebastián Torrealba. Diputado Torrealba, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que valoro sinceramente esta sesión especial, porque es evidente que durante el estallido social hubieron chilenos que sufrieron violaciones a los derechos humanos, y esas violaciones a los derechos humanos tienen que ser reparadas por el Estado, evidentemente, y esas tienen que ser reparadas rápidamente y ojalá con la mayor celeridad del mundo. El gobierno ha ingresado y ha trabajado un plan integral de reparación ocular que está en operación, un programa también para reconstrucción y también ayuda para las pymes que también sufrieron. Pero quiero, presidente, destacar en estos pocos minutos que el diputado Winter, por su intermedio, presidente, olvida a miles y miles de chilenos que sufrieron producto del estallido social y que hasta el día de hoy no tienen ni una reparación. Son más de 6.000
vecinos que viven en la zona cero de nuestro país. Son más de 6.000 chilenos que perdieron su trabajo, que perdieron su derecho a educarse, que perdieron su derecho a visitar a sus familias por mucho, mucho tiempo. Tratamos durante el estallido social, presidente, de llegar a un acuerdo con el Frente Amplio. Los invitamos a firmar un acuerdo por la paz y la reparación también de esas personas que han sufrido. Y lo que recibimos fue un portazo en la cara por parte del Frente Amplio. Yo reconozco, presidente, de que hay que ayudar a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista no se pueden hacer los locos, con miles de personas que sufrieron y que siguen sufriendo hasta el día de hoy la violencia irracional que ha habido en la zona cero de nuestro país. Presidente, en la zona cero de nuestro país, en la región metropolitana, en Providencia, en la Plaza Italia, hay personas que han perdido sus trabajos, que han perdido sus emprendimientos. Hay personas que tienen evidentes síntomas de estrés postraumático, igual que en una guerra. Y esas personas son las que vivieron y siguen viviendo hoy día la violencia del 18 de octubre. Y que evidentemente no fue ejecutada por aquellos que se manifestaron en las calles legítimamente, sino que fueron provocadas por un grupo de violentos que incluso partidos que están en esta Cámara de Diputados los recibieron como héroes en el ex Congreso Nacional. Y por lo tanto, al igual como piden, y que es legítimo, reparación para esas personas que le fueron violados los derechos humanos, yo también les pido que con la misma fuerza hagan un trabajo y hagan acciones concretas contra aquellos que sufrieron la violencia en la zona cero. Eso pasó en la zona cero de Santiago, pero en miles de lugares también del país. Y por lo tanto le pido, tanto al Frente Amplio como al Partido Comunista, de que no miren para el lado con respecto a la violencia que provocaron unos pocos en el estallido social y que evidentemente, al igual que aquellos que les fueron violados sus derechos humanos, requieren de reparación. Gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra en el comité mixto a doña Claudia Mix. Diputada Mix, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. El viernes estuve afuera del Centro de Justicia de Santiago junto a la agrupación de familiares y amigos de los asesinados en el estallido, AFAE, organización que agrupa a 22 familias de personas que murieron en manos de la represión policial desde el 18 de octubre del 2019. Allí, un grupo de personas se reunió para expresar su repudio, su rabia, su pena y desazón por el rol de los tribunales y por los pocos avances conseguidos en materia de justicia y reparación. Fue imposible no emocionarme al escuchar los distintos testimonios de estas familias, como el narrado por la hija de Cristian Valdebenito, a quien le quitaron la vida el 6 de marzo del 2020 en la Plaza de la Dignidad, cuando le arrojaron una bomba lacrimógena en su cabeza. Han pasado más de 10 meses y aún no se conoce a los responsables. No ha existido un juicio, ni siquiera respuesta alguna a todas las preguntas que ha hecho su familia. Estamos acá exigiendo justicia porque es lo mínimo que podemos hacer, dijo su hija el viernes. 2 días antes, el 4 de marzo, carabineros de la segunda comisaría de Yayay dispararon a quemarropa y torturaron a Danilo Cárdenas. El viernes su hermana mayor, Catalina, contaba que no se le dio atención médica, dejándolo morir peor que un animal, agregando que a la fecha no está formalizado ninguno de los responsables de este brutal asesinato, pese a que están todos identificados y con pruebas suficientes. Estos funcionarios no solo se encuentran en libertad, sino que aún siguen prestando servicios a la institución. No se ha hecho nada. Fiscales se tiran la pelota unos a otros, se justifican, retrasan todos los procedimientos que uno pide, señaló. Germán Aburto murió en la comisaría de Molina el 26 de octubre del 2019. Fue detenido por 16 efectivos policiales que lo sacaron de su casa. Tras haber sido ingresado a la comisaría, minutos después le avisaron a su familia que se había suicidado. Ellos, obviamente, no creen la tesis del suicidio. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona en custodia de carabineros haya podido quitarse la vida sin que ningún efectivo policial se diera cuenta?
Algo parecido ocurrió con Sebastián Acevedo. Murió el 21 de diciembre. Había salido a buscar trabajo cuando fue culpado de un supuesto intento incendiario en Curacaví. Fue detenido y formalizado. Días después llegaron a su domicilio para avisarle a su familia que Sebastián estaba muerto, que supuestamente se había asfixiado con sus propias manos. Asimismo, estaba escrito en el parte del Servicio Médico Legal. Entregaron su cuerpo en un cajón cerrado y no dejaron que su madre lo vistiera. Según cuenta su prima, el cadáver de Sebastián estaba morado, tenía atajos en la cara y el cuello rojo. Era claro que no se mató, afirmó el viernes, segundo antes que las lágrimas le impidieran continuar con su relato. La agrupación tiene contabilizadas a 48 personas, entre hombres y mujeres que murieron, incluyendo los cuerpos que se encontraron en la fábrica Kaiser. En Maipú fue asesinado Alex Núñez tras ser golpeado por carabineros en las afueras de la estación del Metro del Sol, quienes posteriormente intentaron ocultar los hechos, entregando versiones que eran falsas. Un sumario exprés de carabineros determinó que no hubo responsables y aún no hay formalizado por su muerte. Necesitamos que haya verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición por parte del Estado de Chile, que responda ante las familias de las víctimas, tanto económica y psicológicamente, por el terrible daño perpetuado por parte de los agentes policiales en este periodo. Por último, mis palabras de aliento y apoyo para la familia de Abel Acuña, joven asesinado y vecino de mi población. Su familia también espera por justicia, pues sin ella no tendremos paz. He dicho, presidente. Muchas gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra a la diputada doña Alejandra Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. El día de hoy me tocó reemplazar en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en donde estuvimos estudiando un proyecto, una moción parlamentaria que tiene que ver precisamente en cómo poder acelerar los procesos que tengan el sentido de cómo reparar, cómo encontrar la verdad, de cómo hacer justicia, cómo encontrar de alguna manera, ¿no es cierto?, una fórmula de una paz social que se necesita en forma urgente. Y decir que ahí estuvimos a representantes de organizaciones de víctimas de Tarapacá, a Juan Francisco Alarcón, donde él nos relataba, presidente, lo que ocurre hoy día en la región en términos de la violación de los derechos humanos y el estallido social. A mí no me sorprende, además, ¿no es cierto?, que los problemas que tuvimos en esa época sean absolutamente invisibles en Santiago y en este Parlamento, donde el foco más importante estuvo en Santiago con las complicaciones, con todo el drama que se sufrió, pero también en las regiones tenemos hoy día complicaciones gravísimas, en donde las instituciones no funcionan, presidente, en donde no funcionan. Y estamos en un Estado de Derecho, donde se supone además que tenemos una democracia buena, mala, regular, pero que está ahí, donde no está funcionando la Fiscalía, porque eso es lo que nos plantearon, no está funcionando la Fiscalía, donde tenemos además investigaciones que no fluyen, que no se comprometen, ¿no es cierto?, con la causa de las personas. Y aquí nadie está protegiendo la violencia, presidente. Lo que estamos diciendo es que necesitamos que se esclarezcan las situaciones, que se sepa lo que ocurrió y que aquí hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, del Estado de Chile y de agentes del Estado donde tuvieron responsabilidad en los hechos y no pasa absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, hay videos, hay fotografías, hay testigos, hay todo lo que uno se puede imaginar frente a una situación y no tenemos resolución de los problemas. Por eso, presidente, a mí me parece absolutamente pertinente, a pesar de la ausencia física aquí de los diputados y diputadas, pero absolutamente pertinente hoy día hablar de este tema. Vamos a cumplir, ya llevamos más de un año y no tenemos ninguna solución frente a casos que han sido absolutamente visibles a la ciudadanía. Y yo quiero aquí abogar, ¿no es cierto?, por la gente que sufrió esta violación de los derechos humanos en las regiones. Gente, además, que es absolutamente más invisible, que no tenemos los medios de comunicación para protestar permanentemente, presidente. Muchas gracias. Gracias, estimada diputada. Finalmente le otorgo la palabra a doña Gael Yoman. Diputada Yoman, tiene usted el uso de la palabra. Creo con sinceridad que este Parlamento será uno de los grandes responsables históricos de la impunidad y la inacción del Estado en la búsqueda de verdad y en la reparación de las víctimas del estallido social.
La historia registrará que una parte no menor de nuestros parlamentarios son simplemente negacionistas. Se indignan con Donald Trump, pero al momento de analizar la porfiada realidad actúan de forma bastante similar. Y perdonen que lo diga así, pero es que no hay discurso que resista la contundencia de lo hecho. El Ministerio Público señala que hay más de 8.500 denuncias por violación a derechos humanos, de las cuales 411 son por lesiones oculares. Y así, el Centro de Estudios de Justicia de la OEA denuncia la existencia de un incumplimiento generalizado de los principios que deben regir la investigación. Dígame una institución con un mínimo de seriedad y compromiso con la verdad y repetirá que en Chile las violaciones a derechos humanos no fueron particulares ni aisladas, sino graves y generalizadas. La responsabilidad del gobierno en ello es indudable. Un solo caso, Natalia Aravena, víctima de trauma ocular, que hoy tiene la valentía de presentarse a la Convención Constitucional. Se le acercó la ministra Carla Rubilar y luego no la contactaron más. Todas las operaciones las tuvo que costear ella y su familia. Ella, como tantos otros, fueron víctimas de mentiras y promesas incumplidas por un gobierno que no se hizo cargo, y por lo mismo vamos... Gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra doña Camila Vallejos. Diputada Vallejos, tiene usted el uso de la palabra. Sí. Gracias, presidente. Presidente, el 18 de octubre marcó, sin lugar a duda, un histórico momento en nuestro país, marcó la historia de Chile. Miles de personas salieron a las calles exigiendo derechos, exigiendo el reconocimiento de la dignidad como eje de la vida humana. Sin embargo, la nobleza de esta jornada y de las que vinieron estuvieron marcadas de manera reiterada por una violencia policial alarmante, violencia que lamentablemente continúa hasta el día de hoy. En una de las tantas manifestaciones cerca de la Plaza Dignidad, estamos junto a la compañera Carol Cariola y fuimos testigos de una violenta ataque con balines de acero a un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La violencia que se generó durante las distintas jornadas de protesta social fueron indiscriminadas, presidente, y no tuvieron que ver necesariamente con actos de vandalismo. Así podemos seguir mencionando, presidente, diversos casos como el de Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, todos los casos de desnudamiento, violencia sexual, amenazas, amedrentamiento e incluso fallecimientos en manos de agentes del Estado. Pero el panorama seguía siendo brutal en cada actualización de las denuncias que se realizaban ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego en el informe elaborado por Human Rights Watch, donde se reconoce que en Chile se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Menciona evidencias sólidas sobre el abuso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y hace un llamado a reforzar las policías de manera urgente. Digo que esto es brutal, presidente, porque siguió esto, el gobierno no reconoce a cabalidad lo que en los informes nacionales e internacionales se señala ahí sobre una violación generalizada, incluso sistemática, a los derechos humanos en nuestro país. Y en febrero de 2020 se contaban con 1.312 acciones judiciales interpuestas contra agentes del Estado, las que durante el transcurso del año aumentaron aproximadamente 2.500 querellas en contra de carabineros, militares y la PDI. Esta es la dura realidad, y la dura realidad también a esta se le agrega que no hay todavía una política de reparación a las víctimas, una política de reparación integral, que es el reconocimiento de su dolor, de su daño, de la violación por parte del Estado de sus derechos humanos y también la reparación incluso monetaria, porque en pandemia y todos los daños que se le ha causado a esa gente están sin trabajo, sin recursos, teniendo que endeudarse para pagar los tratamientos, sin poder mantener a su familia, incluso muchos de ellos con algún pariente preso de manera injustificada. Por eso, presidente, presentamos un proyecto de resolución para que el gobierno patrocine y le dé urgencia al proyecto que se ha mencionado, que trabajamos con las agrupaciones de las víctimas, los familiares, las agrupaciones de derechos humanos, colegio médico, colegio de psicólogos, y que están todos respaldándolo. Solo falta que el gobierno lo apoye y le dé la urgencia que requiere para que haya un avance en materia de reparación a las víctimas de la violencia de Estado. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputada. Ha solicitado la palabra el diputado de la Unión Demócrata Independiente, don Isa Cort Garriga. Diputado Cort, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, las cosas que es buena la invitación que se nos hace a evaluar los avances en materia de justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de orden y seguridad desde octubre de 2019 a la fecha. Yo, sin lugar a dudas, presidente, que creo que esta evaluación, como los autores de esta
sesión especial lo hacen, debe ser con sentido reflexivo, con sentido realista, pero también debe ser con objetividad. Y, presidente, he pedido la palabra porque creo, lamentablemente, que algunos discursos terminan convirtiendo lo que son los derechos humanos lamentablemente, en activos políticos propios. Y terminan cometiendo el error de poner un tinte a los que son verdaderamente los derechos humanos. Yo aquí creo, presidente, que hay que hacer con reflexión un acto de objetividad. ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque el diputado que hizo uso de la palabra al inicio de esta sesión, el diputado por su intermedio Gonzalo Vinter, él plantea una frase que no se puede dejar pasar, con respecto especialmente a que el gobierno desprecia los informes de los organismos internacionales que han venido a visitar, a tomar nota, a constatar la situación que se está viviendo en nuestro país. Y a ese respecto, yo no sé si el diputado Vinter, por su intermedio, presidente, desconoce estos informes o lisa y llanamente miente con respecto a estos informes. Se lo digo porque yo creo que para poder nosotros tener un ánimo objetivo, plural y evaluar justamente, hay que ver qué dicen estas instituciones cuando uno las cita. Y en ese sentido ha sido el propio gobierno del presidente Sebastián Piñera, a través de la Cancillería, quien no solo ha dado las facilidades a muchos de estos organismos, sino que ha cursado invitaciones a que estos organismos vengan a nuestro país a constatar la situación que está viviendo. Pero no solamente lo digo, presidente, como diputado oficialista, sino que los propios informes así lo establecen. Y en ese sentido, creo que es importante, sobre todo quiero referirme a un informe al que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde plantea la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, establece y reconoce al iniciar su informe el ánimo colaborativo por parte del Poder Ejecutivo. Entonces yo aquí quiero, si esto es una cámara política, no es una cámara jurídica, no es una cámara judicial, por lo tanto yo quiero partir haciendo una reflexión sobre lo que hace una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un gobierno el cual me representa, por el cual yo trabajé para que fuera electo y que representa hoy en día quien administra el Estado de Chile. Voy a citar, presidente. La Comisión agradece al Estado de Chile la invitación a realizar esta visita, así como todas las facilidades logísticas y asistencias brindadas por la realización satisfactoria de la misma, en particular por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La Comisión se reunió con autoridades gubernamentales y de órganos autónomos, con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales y valora la amplia información suministrada y la apertura para el diálogo constructivo. La Comisión agradece especialmente el esfuerzo de las víctimas de la violación a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil para reunirse con la delegación y presentar testimonios y denuncias y comunicaciones. Y es por eso, presidente, que con este párrafo yo quiero representar también el ánimo real que ha tenido este propio gobierno de poder colaborar en este tipo de situaciones. Y aquí no estoy diciendo, por favor, quiero ser sumamente claro, que no se hayan violado derechos humanos. Lo que sí quiero establecer que no ha habido un interés o una violación sistemática de derechos humanos por intenciones, porque la verdad las cosas que nosotros hemos podido ver, que el Estado de Derecho, reconocido por los propios organismos internacionales en Chile, no se ha quebrado. El Estado de Derecho sigue existiendo. Y nosotros lo que sí abogamos, y quiero que quede sumamente claro, como partido, como bancada, porque nuestros principios así lo establecen y así lo creemos, es que se investigue a fondo. Se investigue a fondo y se pueda reparar a quienes han sido violentados sus derechos humanos. Y esto no es una deuda política de un gobierno, es una deuda que tiene que contraer el Estado de Chile. Y es por eso, presidente, que nosotros llamamos a todos quienes hoy en día formamos parte de la Cámara de Diputados a que analicemos estos hechos con objetividad, lo analicemos y evaluemos estos hechos con una mirada constructiva. La pregunta que yo no he visto acá en gente de la izquierda es cómo evitamos que esto vuelva a suceder en Chile. No solo cómo reparamos, y aquí va a estar siempre la disposición nuestra también a reparar, pero también dejemos la autonomía y respetemos la autonomía que tienen y gozan los poderes del Estado de Chile, particularmente el Poder Judicial, quien
tiene la obligación de investigar esto. Nosotros hemos hecho comisión investigadora, tenemos rol fiscalizador, todos los diputados y diputadas podemos ejercer ese rol fiscalizador, pero seamos un poco más responsables y objetivos al momento de generar y construir. Yo lo que diría, no son solo prejuicios, sino que también son precondenas a ciertas autoridades por el solo hecho de no pensar como ellos. Si queremos de verdad evitar que en Chile vuelva a existir este tipo de situaciones, partamos por ser responsables en el análisis que hacemos, presidente. Y los invito, sobre todo, a aquellos que quieran hablar del tema internacional, que al menos se lean los informes que están a disposición nuestra. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Pablo Vidal. Diputado Vidal tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. La noche del 26 de noviembre del año 2019, el carabinero Patricio Maturana disparó a una persona que venía caminando de noche rumbo a su trabajo, saliendo de su casa, una lacrimógena a la altura del rostro, y esa persona es Fabiola Campillay. Le destruyó la cara y la dejó ciega para siempre. Ha pasado más de un año, y a propósito del llamado que nos hacía el diputado que hablaba antes de mí, de ponernos serios, ha pasado más de un año y el gobierno no ha tenido ningún tipo de acercamiento con Fabiola ni con su familia para iniciar algún tipo de conversación respecto de lo que hoy día estamos hablando, que es reparación a las víctimas de violación de los derechos humanos desde octubre del 2019 a la fecha. Así como Fabiola, que es un caso que todos conocemos y que a todos nos duele, como el caso de Gustavo Gatica, hay decenas y centenares más de casos que quizás cuántos años se van a demorar en demandas civiles para poder lograr algún tipo de reparación. Es exactamente de eso de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el compromiso real de este gobierno por la defensa de los derechos humanos, la reparación a las víctimas y la no repetición? Lamentablemente, hasta el momento solo vemos declaraciones y no vemos acciones. Esto tiene que cambiar y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Le ofrezco la palabra al ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado. Diputado, ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Y conjuntamente quiero, por supuesto, saludar a todos los diputados y diputadas que están conectados. Y, por supuesto, agradecer a la corporación la posibilidad de contar con la posibilidad de poder relatar lo que ha hecho el gobierno en relación a aquellos puntos en que tenemos posibilidad de intervenir de manera efectiva y directa. Lo que sí, por supuesto, quisiera ser claro en un punto, que gran parte de los temas que se nos plantean en relación a homicidios y lesiones de toda clase, que sufrieron personas que ejercían su derecho a manifestarse, son materia de investigaciones que lleva el Ministerio Público. Institución que, como todos, por supuesto, en esta sesión bien lo saben, es un órgano constitucional que goza de plena autonomía para investigar y acusar. A su vez, toca, ¿cierto?, también al Poder Judicial pronunciarse sobre el mérito de las acusaciones, dictar también las sentencias que corresponden. En consecuencia, ni este ministro, ni menos el gobierno puede ni debe pronunciarse sobre responsabilidades que hoy en materia, ¿cierto?, están en otro poder del Estado, particularmente en el Poder Judicial. Ahora bien, el gobierno es consciente de que es necesario introducir diversas reformas en las policías, y también lo hemos discutido, por supuesto, en otra instancia legislativa, lo hemos discutido en la recientemente creada comisión bicameral, por ejemplo, porque, como nos ha pasado en muchas áreas del Estado, tenemos una estructura y medios que no coinciden muchas veces con los fines del Estado, y también, por supuesto, como autoridades del Estado estamos llamados a asegurar a las personas especialmente el respeto a los derechos humanos. Eso también lo hemos, por supuesto, manifestado no solamente en el pleno estallido social, sino que también en último tiempo, desde por lo menos que soy ministro de Interior, también con respecto a los protocolos de orden público, de control también muchas veces de manifestaciones, lo hemos dicho,
plenamente y se han tomado acciones concretas, han cambiado protocolo, aseguramiento de evidencia, hemos coordinado con la Fiscalía, por ejemplo, la presencia de fiscal en terreno para justamente asegurar que los procedimientos se estén ajustando cada vez más. Tenemos todavía mucho que avanzar, pero por supuesto gran parte de aquellos protocolos que se han ajustado responden justamente a la falencia que somos conscientes que existen hoy en la policía y que también muchas veces quedaron en evidencia a partir del 18 de octubre del año antepasado. Ya en el Acuerdo Nacional por la Seguridad quedó de manifiesto que la situación de las policías, ambas, ¿cierto?, era una materia que urgía abordar. Y tal como ha pasado en otra área, después de haber ampliado la cobertura, es decir, la cantidad de efectivos, es necesario abordar la calidad. O sea, no solamente es un tema de cantidad, sino que también, por supuesto, de cómo están abordando la policía los procedimientos. Estamos hablando, en el caso de Carabineros, ¿cierto?, 60.000 efectivos, y por supuesto, si uno agrega ahí la Policía de Investigaciones, también estamos hablando de un número importante de efectivos con una cantidad importantísima también de procedimientos durante el año, y eso hace que tengamos como un gran desafío ser capaces no solamente de asegurar los protocolos, de asegurar el apego restricto a los derechos humanos, sino que también que sean capaces de legitimarse ante la sociedad en el actuar. Ahora bien, también como señalaba, los hechos del 18 de octubre y los días posteriores ciertamente marcan un punto de inflexión y eso ha sido debidamente abordado y por supuesto siempre estamos abiertos a la posibilidad de seguir abordando otras materias y seguir también mejorando lo que haya que mejorar y por eso también hay distintos procesos hoy día en curso como la movilización de las policías, de la reforma a Carabineros que nos está permitiendo tener un debate amplio al respecto. También informar que el 9 de diciembre del año 2019 se constituyó el Consejo de Reforma Carabineros, la línea de lo que estaba comentando, conformado por actores transversales, liderados, ¿cierto?, por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y con la participación, por ejemplo, de distintas autoridades, como por ejemplo el exministro del Interior, Jorge Burgos, y otras autoridades públicas, tales también como el director del INDH, la defensora de la niñez, así como también expertos diversos, ¿cierto?, en materia de seguridad, institucionalidad policial y derechos humanos. El trabajo de dicho consejo concluyó en enero de 2020 y el 17 de marzo se hicieron públicas sus conclusiones, las que iniciaron una profunda reforma de Carabineros que tiene como eje transversal el resguardo de los derechos humanos. Para lograr su implementación se creó una unidad coordinadora de la reforma, la que tiene como objetivo entregar un plan de implementación de todas aquellas acciones y recomendaciones entregadas por el Consejo. Es importante destacar que esta unidad determinó 7 principios claves que deben regir toda acción que se lleve a cabo en la reforma de Carabineros. Son los siguientes: el enfoque en derechos humanos, eficacia policial, coordinación con el sistema judicial y de seguridad, el enfoque también de género, transparencia y rendición de cuentas, subordinación a la autoridad civil y también tener a la persona, por supuesto, a las personas en general, como centro de la labor policial. Actualmente esta unidad se encuentra trabajando en la planificación de la reforma y también de hecho el primer día que asumí como ministro me integré a la sesión en aquella oportunidad, recogí también las inquietudes de sus miembros e hicimos cambios también en los últimos 2 meses con respecto, por ejemplo, a sumar más personas a trabajar justamente en esta unidad. Una de las cosas que me dijeron es que necesitaban mejorar el ritmo, por supuesto lo hemos hecho, se generaron nuevas estructuras para poder implementar y hemos tenido también encuentros reflexivos en conjunto con todas las personas que acabo de nombrar para poder determinar cuál es la mejor forma de actuar y poner obviamente la celeridad necesaria. Y bueno, pero sin perjuicio de la necesaria reforma de las policías, el gobierno, especialmente por medio de acciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ha trabajado mancomunadamente con el Ministerio de Interior, se ha preocupado de realizar todas las acciones posibles a fin de que el actuar policial sea el apegado, ¿cierto?, por supuesto, al respeto restricto de los derechos humanos, y hay múltiples acciones que creo que son importantes destacar con ocasión de esta sesión. Primero, se creó un comité técnico asesor en derechos humanos. Tras iniciar las sesiones a principios de diciembre de 2019, el órgano liderado por el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos ha tenido por finalidad materializar y tomar las recomendaciones de otros organismos internacionales. En conjunto con representantes del Poder Ejecutivo,
el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, la instancia ha abordado las formas sobre cómo se ha llevado adelante la actuación de Carabineros, y su fin es proponer medidas que corrijan cualquier debilidad institucional en materia de protección a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal conformó un equipo técnico para efectos de revisar y mejorar los registros de las personas detenidas y conducidas por control de identidad a las unidades policiales. También se han invitado a numerosas delegaciones de policías extranjeras, pudiendo nuestra policía informarse de cuáles son las buenas prácticas en asuntos relacionados al control del orden público que han implementado, por ejemplo, policías de España, Alemania y Reino Unido. Asimismo, se ha buscado mejorar y asegurar la eficacia de los mecanismos internos de la investigación y sanción de abusos. De esta manera, se facilitó la denuncia de estos hechos a través del establecimiento de en la comisaría virtual, en un módulo para recibir reclamos por conductas indebidas del personal policial. Pero también, y creo que esto es lo más importante, se adoptó por Carabineros una política frente a denuncias consistente en las siguientes medidas. Primero, el inicio de una investigación administrativa. Segundo, la separación de sus funciones del funcionario respectivo o los funcionarios respectivos cuando se han, por supuesto, individualizado. Y tercero, la puesta a disposición de la Fiscalía de todos los antecedentes para la investigación penal. Otro de los puntos que se vio como relevantes fueron aspectos operativos y de organización que han permitido realizar una mejor tarea de control de orden público. Así, quiero destacar que se entregó un mayor mando y responsabilidad a los mandos territoriales. Además, también actualmente se está concluyendo la revisión del protocolo de uso de escopeta antidisturbios con munición menos letal en el mantenimiento del orden público, en una instancia en la que participaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el COSOC de la Subsecretaría del Interior, entre otros. Probablemente la cuestión más relevante es la capacitación a los carabineros. Esto se ha abordado mediante la creación de las nuevas unidades de control de orden público, COP, en reemplazo de las fuerzas especiales. También se ha implementado un nuevo modelo de formación para personal operativo en uso de la fuerza de derechos humanos, creado a partir de una mesa de trabajo integrada por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Carabineros, Instituto Nacional, también, por supuesto, otros organismos que se relacionan con los derechos humanos y también con los derechos de la niñez. Finalmente, también se dictó el Plan de Reforzamiento de Derechos Humanos, el cual constituye una planificación estratégica en esta materia. Por otro lado, también en el ámbito del operativo se está desarrollando un trabajo de actualización y modificación de la totalidad de protocolos vinculados al control del orden público y uso de la fuerza por parte de Carabineros. Cabe destacar que hay un cambio de paradigma respecto de las manifestaciones, toda vez que el foco del rol de Carabineros es proteger el derecho a manifestarse y reunirse pacíficamente. De igual forma, se ha dejado de lado los conceptos de manifestaciones agresivas y violentas y pasando a denominarse acciones ilícitas, lo que cambia el foco hacia aquellas acciones individuales que constituyan delito. Una de las modificaciones más significativas ha sido la modificación del protocolo asociado al uso de armamento menos letal, como la escopeta antidisturbios, tal como lo señalé hace algunos minutos, entendiendo esta como un medio extraordinario, limitado y también, por supuesto, utilizado solamente en escenarios de extrema violencia. Así, por lo menos, ¿cierto?, lo he podido constatar desde que asumí como ministro de Interior. Ustedes sabrán que permanentemente estoy monitoreando los días viernes también, cuando hay eventos de esta naturaleza. Muchas veces me ha tocado monitorear de cerca el uso de este tipo de elementos y, por supuesto, lo que hemos visto es que prácticamente la utilización de este tipo de escopeta antidisturbios es bastante baja, por no decir casi, digamos, no se ha utilizado en los últimos meses, justamente por el resguardo de la integridad de las personas que se están manifestando. Adicionalmente, se incorporó la obligación de utilizar cámaras de video corporales por los usuarios de la escopeta antidisturbios, en el caso de utilizarse. En el plano operativo se ha implementado la participación de policías especializados como agentes de diálogo para generar una comunicación con el manifestante a través de capacitación e implementación de estas técnicas de comunicación efectiva y manejo de multitudes. Siempre, ¿cierto?, se ha utilizado esta técnica
por lo menos desde que me ha tocado también visualizarlo como ministro, antes del actuar policial, las técnicas, ¿cierto?, de diálogo son y han sido incluso difundidas en medios de comunicación que son parte ya de los protocolos establecidos. También, dado que es importante tener una percepción de cómo se están desarrollando la implementación de las medidas señaladas, se ha dispuesto el despliegue de instructores de derechos humanos institucionales en reuniones, manifestaciones y movilizaciones para asegurar el correcto cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza. Finalmente, para lograr una acción policial más efectiva, se crearon grupos especializados en recabar antecedentes de ilícitos en contexto de orden público, circunscribiendo las acciones ilícitas a individuos, mejorando la persecución penal con mayores antecedentes sobre la comisión de delitos. Esto es lo que contaba hace algunos minutos. No solamente se asegura con mayor información, con mayor evidencia, ¿cierto?, con mayor también cantidad de imágenes muchas veces la comisión de un delito, sino que también en muchas oportunidades hemos contado con la concurrencia, por ejemplo, de algún fiscal en terreno para que nos vaya guiando y para poder en conjunto ir trabajando justamente cuál es la evidencia y cómo se desarrollan los protocolos, puntualmente las detenciones de aquellas personas que estén cometiendo delitos en medio de manifestaciones. Sin prejuicio de lo que he señalado, el Gobierno ha tomado acciones de reparación en ciertos casos que han resultado muy significativas y también los quiero detallar. El pasado 11 de noviembre de 2019, el Ministerio de Salud anunció la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular para asegurar la atención gratuita de personas que resultaron con lesiones en sus ojos producto de los hechos de violencia ocurridos en el contexto del estallido social del 18 de octubre. Además, se han implementado programas de refacción de fachada y patrimonio de las zonas de mayor daño causado en el marco también de los eventos del estallido social, y también se han dado facilidades de cumplimiento de obligaciones tributarias, subsidios y préstamos a más de 6.800 pymes afectadas. Señor presidente, quisiera cerrar mi intervención con dos ideas. La primera es que el Gobierno ha tomado carta en el asunto con medidas de largo, mediano y corto plazo, y especialmente en aspectos operativos donde había espacio de mejora, sin perjuicio, por supuesto, de que seguimos trabajando en aquello y seguimos cada día buscando también ser mucho más diligentes a la hora de operar y a la hora de encontrarnos también con ciudadanos que puedan estar ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse. Entonces, es una prioridad para el Gobierno cómo poder avanzar, ¿cierto?, en la misma línea, mejorar los estándares de actuación y de operación de la policía. Mi exposición y la que viene a continuación del ministro de Justicia, ¿cierto?, dan también cuenta de aquello. Y además, quiero agregar que a la reparación y a la justicia, que es materia del Ministerio Público y del Poder Judicial, debe sumarse el aprendizaje, porque no queremos que se vuelvan a repetir hechos de violencia en la forma que hemos visto. La acción del Gobierno va en esa línea, esa es la instrucción, por lo menos también que he recibido, y por supuesto estoy plenamente disponible a seguir perfeccionando la operación, ¿cierto?, justamente en el manejo de las manifestaciones. Pero también hay algo más que también es muy profundo, que creo que se manifestó en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, el que llamó el presidente Piñera posteriormente al acuerdo del 15 de noviembre, donde muchos de los presentes también participaron. No tengo duda que el Ministerio Público y el Poder Judicial harán su tarea, pero todos nosotros como actores políticos también tenemos una, justamente es asimilar el aprendizaje y especialmente la condena transversal a la violencia, porque la violencia es esencialmente contraria a la democracia, venga de donde venga. Gracias, presidente. Gracias, estimado ministro. Antes de otorgarle la palabra al ministro de Justicia, le otorgo la palabra al diputado don Ricardo Celis. Diputado Celis, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias por darme la palabra. El ministro del Interior acaba de responder algo de mi duda respecto a este tema y quisiera pedir de parte de él la máxima celeridad que tiene que ver con la reparación del punto de vista sanitario. Cuando se discutió la ley de presupuesto y cuando hemos tenido reuniones con el ministro de Salud, se ha dicho en múltiples ocasiones
que va a existir un programa de reparación desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la asistencia médica para lo que es el trauma ocular propiamente tal, pero también una asistencia desde el punto de vista psicológico para él y para la familia. No es menor que una persona normal, ¿cierto?, pierda la visión de un ojo o de ambos por acciones de agentes del Estado, o por quien sea. Y eso necesita, obviamente, en esta ocasión, por haber sido por agente del Estado, necesita actos de reparación, y esos actos de reparación tienen que ver con un plan para que ellos sean tratados de modo oportuno, con las mejores tecnologías, no solo en lo que tiene que ver con la recuperación, ¿cierto?, estética, a lo menos, de su ojo, sino que también el apoyo psicológico necesario. Eso es parte del tratamiento integral que tiene que ver con la reparación. La reparación tiene varios aristas, pero una arista muy relevante, muy importante, tiene que ver justamente cómo desde el punto de vista de lo sanitario nos hacemos responsables de aquello. Y como lo decía, cuando se discutió la ley de presupuesto, este tema fue tratado en particular, de que iba a haber un plan y se iban a destinar fondos especiales para que las personas pudieran tener tratamiento. Yo pediría además que ese tratamiento médico no solo ocurriera en Santiago. Yo sé que allí está, ¿cierto?, la unidad de trauma ocular, que es una zona de referencia, un punto de referencia, pero también en regiones, para que las personas no tengan que estarse desplazando en periodo de pandemia, para que justamente tengan asistencia en lo que tiene que ver con su integridad psicológica y con su integridad física. Creo que este es un tema muy relevante, muy importante, y tiene que ver con uno de los elementos, una de las aristas reparatorias en donde el Estado tiene que cumplirle a aquellas personas, aquellos cientos de personas que perdieron uno o ambos ojos. Y otras lesiones, además, porque hay otras personas que han tenido otro tipo de lesiones que tampoco han sido atendidas de modo oportuno y que también continúan con lesiones. Por lo tanto, yo diría extensivo que además de lo que tiene que ver con las lesiones y trauma ocular, fuera para otro tipo de lesiones en donde las personas han sido afectadas. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, estimado diputado. Le ofrezco la palabra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín Fernández. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, junto con saludarlo, quiero hacerle extensivo estos saludos a diputadas y diputados que están o en la sala o a control a distancia, vía remota, para los efectos de poder intervenir, agradeciendo esta oportunidad para informar de aquello que es el objeto de esta sesión, evaluar los avances en materia de justicia y reparación a las víctimas de derechos humanos cometidas por fuerzas de orden y seguridad desde octubre de 2019 a la fecha, según reza la invitación. Para comenzar, creo, como ya lo hacía presente el ministro del Interior y Seguridad Pública, es preciso aclarar que en relación a las investigaciones respecto de los hechos ocurridos desde octubre de 2019 en adelante, estas corresponden exclusivamente al Ministerio Público, organismo autónomo que fuera parte de una gran innovación jurídica hecha en democracia para lograr la persecución penal verdaderamente autónoma, una investigación libre de todas trabas y que sus decisiones son, por lo tanto, independientes de presiones de terceros, como así también lo es en materia de decisión respecto de esas investigaciones la competencia de los tribunales de justicia. Los resultados obtenidos en el proceso de investigación para conocer las responsabilidades de quienes cometieron abusos y atropellos específicos en actuaciones particulares y que afectaron a personas determinadas y que violentaron, lamentablemente, sus derechos humanos durante este periodo antes mencionado, lamentablemente aún están en vías de ser esclarecidos. Es deber de nuestras instituciones, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, establecer la verdad y hacer justicia con el debido apoyo institucional de las policías. Solo así se podrá asegurar las responsabilidades que existan y lograr las reparaciones que institucionalmente corresponde realizar a todos aquellos que sufrieron las consecuencias de actuaciones que sean calificadas de ilícitas por dicha instancia. Y en ese sentido, esta reunión ciertamente es útil para los efectos
de recordarle a nuestras instituciones la importancia de su trabajo, la necesidad de su efectividad y de que estas resoluciones se hagan con el mayor sentido de la urgencia que les resulte posible. Nuestra posición tiene por objeto dar cuenta de las principales actuaciones en que este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en particular a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha realizado en este periodo. En el marco de la institucionalidad que existe en nuestro país en derechos humanos, las funciones de nuestro Ministerio en esta materia son esencialmente de carácter promocional. Y esto es importante resaltarlo porque son diferentes a la que en este mismo ámbito puede hacer, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene una capacidad fiscalizadora y de intervenir, incluso desde el punto de vista de legitimación activa, en los procesos judiciales. Dicha conclusión surge, si ustedes analizan el artículo 1 de nuestra ley orgánica, que señala que es función del Ministerio, comillas, fomentar y promocionar los derechos humanos. Hasta ahí la cita. Por lo tanto, la labor nuestra ha estado orientada a promover los derechos humanos en el contexto de las demás atribuciones que la ley asigna a este órgano. En esta área, ciertamente el principal colaborador de este ministerio es la Subsecretaría de Derechos Humanos. En este contexto, el Ministerio, durante las movilizaciones sociales y en los meses posteriores, ha cumplido con sus obligaciones legales ejerciendo esa facultad de coordinación, buscando dar cuenta de 3 propósitos específicos y esenciales en esta materia. El primero, el seguimiento de las recomendaciones de los informes emitidos por ACNUD, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y las instituciones nacionales de derechos humanos que han emitido opinión, como han sido el INDH y la Defensoría de la Niñez. En segundo lugar, ha sido nuestro propósito el procurar la mayor y mejor coordinación interinstitucional para fortalecer los programas y acciones que buscan dar apoyo a las víctimas. Y en tercer lugar, también ha estado dentro de nuestro ámbito de acción el fomentar las capacitaciones y formaciones en derechos humanos a funcionarios y a funcionarias públicos. Quiero señalar que estas acciones se enmarcan en el contexto de un Estado de Derecho, como es el que vivimos hoy, y que exige que sean las instituciones las que se hagan responsables de la situación en todas las circunstancias, pero particularmente en aquellas como las que se han vivido luego del 18 de octubre. No estamos viviendo ni en un periodo de anarquía, ni en un periodo de dictadura en donde las instituciones no funcionan o no existen. Y por eso debemos asegurar que ellas, ahora sí, cumplan debidamente su función. Quiero explicar respecto de estos 3 aspectos qué es lo que hemos hecho. Respecto del primero, referido a los informes que han emitido las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que he mencionado, cuál ha sido el después, una vez que ellos han sido emitidos. Respecto a los antecedentes generales, quisiera yo recordar que el Comité Interministerial de Derechos Humanos acordó en su 10ª sesión de fecha 4 de junio del 2020, es decir, hace algunos meses atrás, que la Subsecretaría de Derechos Humanos elaborara un informe con el objeto de recoger y sistematizar el estado de avance de las medidas llevadas adelante por el Estado y sus diversas instituciones, en ese minuto hasta el 30 de junio del mismo año, en relación con las recomendaciones recibidas por parte de las mencionadas organizaciones nacionales e internacionales en el marco de las movilizaciones sociales de fines del 2019 y posteriormente. Cabe recordar que durante la primera semana de protestas ciudadanas y hechos de violencia que se produjeron a partir del 18 de octubre del 2019, el 24 de octubre, nuestro gobierno, el presidente y el ministro que habla, invitó a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, y a la organización internacional Human Rights Watch a dar a conocer la situación del país y el estado de protección de los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones que se estaban desarrollando, dando cuenta de una política de la mayor apertura y transparencia en relación con la promoción y protección de los derechos humanos, así como el trabajo autónomo de organismos nacionales e internacionales en la materia. Posteriormente, esta invitación se hizo extensiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta voluntad, lejos de lo que algunas expresiones han manifestado, confirma
nuestro sólido compromiso con el respeto de los derechos humanos, con su promoción y con su protección, y que valora de una manera muy expresa, ¿no?, el rol activo de estos organismos en indagar, en fiscalizar lo que está ocurriendo en esos días en materia de derechos humanos. Y el seguimiento posterior que hemos hecho y del cual ya hemos dado cuenta en un primer estado de avance, refleja también el mismo compromiso. Un mes después de esta oportunidad, el mismo día que finalizaba la misión de ACNUD en nuestro país, habiendo ya terminado antes la de Human Rights Watch y en pleno despliegue de las facultades y competencias del INDH y de la Defensoría Nacional de la Niñez, el 22 de noviembre del 2019, el Comité Interministerial de Derechos Humanos, un organismo que preside normalmente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero que en esa oportunidad fue presidido por el presidente de la República, creó el Comité Técnico Asesor en Derechos Humanos con el objetivo de facilitar la coordinación interinstitucional para afrontar los diversos desafíos que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Y en particular, estábamos ya pensando en quién se iba a hacer cargo de hacer el seguimiento de los informes que emanaran de esas instituciones recién mencionadas. Muchos de aquellos desafíos fueron relevados en las más de 100 recomendaciones que harían posteriormente los informes del INDH y de la Defensoría Nacional de la Niñez, como órganos autónomos nacionales de derechos humanos, así como de las organizaciones internacionales que ya he mencionado, además del informe preliminar de la visita que a fines de enero hiciera a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este marco, una de las primeras tareas encomendadas al entonces recién creado Comité Técnico Asesor fue precisamente la de coordinar, hacer el seguimiento y la elaboración de las propuestas para la implementación de las referidas recomendaciones. Para dar cumplimiento a esta función, en enero de ese año, del 2020, se constituyó un subcomité interinstitucional que luego de 2 sesiones, en marzo, definió un plan de trabajo para abordar las recomendaciones recibidas, el que sin embargo tuvo que ser suspendido en cierto sentido debido a la emergencia sanitaria producto del COVID-19. El informe aludido fue presentado en la 11ª sesión del Comité Interministerial que tuvo lugar el 3 de septiembre del año pasado. Y este da cuenta de las medidas realizadas y de aquellas en desarrollo hasta el 30 de junio del 2020, esto es, a 6 meses de los informes emitidos por los órganos autónomos nacionales e internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo, junto a la elaboración y posterior publicación de dicho informe, se reafirma el compromiso del Estado de Chile de seguir avanzando en la implementación de acciones que permitan abordar los desafíos planteados en materia de promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país. Este documento fue elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de la información reportada formalmente por las instituciones aludidas en estos informes y que fueron requeridas por dicha subsecretaría de acuerdo a la información enviada por ella en relación a cada una de las recomendaciones, con el propósito de darlas a conocer a la ciudadanía, así también como a los propios organismos que las efectuaron. Y de esta forma retomar el trabajo de coordinación y seguimiento de las mismas de una manera transparente y abierta. A partir del universo de recomendaciones, la Subsecretaría de Derechos Humanos propuso una matriz con 67 recomendaciones, agrupando las distintas que habían emanado de los distintos informes, agrupándolas de manera de hacerlas equivalentes en sus objetivos y naturaleza. Sobre aquellas es posible señalar que a la fecha de corte del informe, el 30 de junio, 12 se reportaron como implementadas o en vías de implementación, 39 en estado de desarrollo o en un nivel inicial de implementación y sobre 16 no tuvieron reporte de antecedentes de implementación o avance alguno. Estas recomendaciones se agrupan en 3 grandes categorías. 1, aquellas referidas a la función policial. 2, respecto a la regulación del derecho a reunión pacífica. Y 3, respecto al fortalecimiento del deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones de derechos humanos. Cuando hablamos de la función policial, estamos hablando en avanzar en una reforma institucional e integral de Carabineros de Chile, revisar la regulación del uso de la fuerza para disminuir el riesgo en el uso de medios menos letales, el fortalecimiento de la formación y capacitación en derechos humanos entre las policías y
en garantizar que las detenciones se ajusten siempre a la legalidad y que exista un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos a todas las personas que han sido detenidas. Sin lugar a dudas, señor presidente, señoras y señores diputados, estos informes tuvieron una cantidad importante de observaciones, críticas, recomendaciones y análisis de distinta naturaleza, precisamente respecto de la función policial. Y por eso, como ya daba cuenta el ministro del Interior y Seguridad Pública, distintas acciones del gobierno se abocaron desde muy temprano tiempo a revisar la forma como actúan nuestras policías de manera de corregir las situaciones que se habían advertido y evitar su repetición hacia el futuro. Entre ellas, las menciono muy someramente, ya se refirió a ellas el ministro mencionado, la incorporación de nuevos medios para el debido control del orden público, con equipamientos nuevos y armamento menos letal para su resguardo, actualización del protocolo de escopetas antidisturbios, nuevo manual de uso y registros videocámara. También se emprendió un camino fuerte y potente de reformas institucionales, el reemplazo de las fuerzas especiales por prefecturas de control de orden público, la creación de secciones regionales de derechos humanos de carabineros en todo el país, el fortalecimiento del plan de formación de derechos humanos en carabineros, en fin, y una serie de medidas concretas para ir fortaleciendo la formación y preparación en materia de derechos humanos al interior de la policía, pero particularmente de carabineros. También hubo modificaciones operativas, modificaciones en los protocolos del uso de la fuerza. El último de ellos se actualizó en 2020. Cabe recordar que se habían actualizado antes de los disturbios el propio 2019, en marzo de ese año, de manera que no estamos con protocolos muy antiguos y estos han sido revisados para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales que corresponden, con la participación de la sociedad civil, del INDH y de la Defensoría de la Niñez en su elaboración. Se ha producido también el despliegue en terreno de 250 instructores de derechos humanos certificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja de la propia institución, instalación de cámaras en comisarías en forma gradual. Se han aprendido lecciones con policías extranjeras que han visitado nuestro país, como la alemana, española y británica. Se ha perfeccionado el registro de detención para garantizar la información de las personas detenidas y también se están estudiando modificaciones al reglamento de sumarios administrativos. Y también se ha implementado la reforma integral de Carabineros, proyecto que ciertamente la Cámara conoce y que está también anunciado por el propio ministro del Interior y Seguridad Pública. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar la creación de la Comisión de Estado para la Reforma de Carabineros, que está impulsando con una participación transversal y de personas de la mayor especialidad y conocimiento posible, una transformación y modernización de Carabineros realmente positiva, viable, sólida y profunda. Esto respecto, repito, de la primera de las inquietudes recogidas por los informes, la función policial, cómo nos hacemos cargo de la crítica fuerte que se hizo en la materia. Aquí ha habido una respuesta que he resumido en las palabras que he mencionado. El segundo tema, respecto del cual se formularon recomendaciones en varios de los informes, en particular 3 de los 5 mencionados, se refiere a la necesidad de regular el derecho de reunión pacífico. Esta es una recomendación muy potente. Puedo mencionar, por ejemplo, como el propio INDH recomienda avanzar en la regulación del derecho de reunión por medio de una ley que integre y acoja las más diversas formas de su ejercicio y sea producto de una liberación amplia y participativa respecto a las características del orden público que la sociedad desea. Hasta aquí la cita. En este contexto, y buscando avanzar en esta dirección, nuestro Ministerio, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, está realizando un trabajo intenso para formular prontamente una iniciativa legal
que recoja el derecho a reunión pacífica, su ejercicio y límites internos con pleno respeto a los estándares de derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En este marco, y sin perjuicio de que sobre este trabajo no se da cuenta en el informe del estado de avance mencionado, porque este es del 30 de junio, es importante destacar que para efecto de elaborar un futuro proyecto de ley se ha estimado fundamental, siguiendo un poco la recomendación del propio INDH, realizar un amplio y extendido proceso de discusión y reflexión prelegislativa con participación de la sociedad civil y sumando a la mayor cantidad de actores posible. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos, en un trabajo colaborativo con el INDH y la Defensoría de la Niñez, ha impulsado en estos últimos meses instancias de participación ciudadana a fin de conocer las opiniones y observaciones del mundo académico, de ex autoridades y ex dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil respecto de los elementos, características y objetivos que debiesen considerarse en un futuro proyecto de ley sobre el derecho de reunión en Chile. Una primera instancia de participación se estructuró en base a 5 conservatorios que se desarrollaron en forma remota, vía online, con acceso público y gratuito, los cuales quedaron disponibles en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos para la ulterior revisión de cualquier interesado. Estos conservatorios convocaron a personas de diversas posturas y ámbitos de la sociedad a fin de lograr un debate lo más inclusive posible, moderado por funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Niñez y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se han desarrollado 5 conservatorios, uno el 8 de septiembre del 2020, donde han participado personas como el profesor José Francisco García, Nancy Yáñez, Patricio Zapata. En la inauguración me correspondió participar a mí, junto con Patricia Muñoz, defensora de la niñez, y Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El 10 de septiembre participaron Catalina Salem, Domingo Lovera y Yanira Zúñiga. El 15 de septiembre lo hicieron Pilar Cuevas y Juan Peribonio. El 29 de septiembre, Belén Larrondo, Carlos Muñoz y Florencia Barañao, antiguos dirigentes universitarios, todos ellos. El 1 de octubre, Marcelo Chicali, Lía Arroyo, Juan Enrique Pi, Álvaro Juárez, por mencionar quienes tuvieron el rol de moderadores o abriendo a los debates para generar una discusión importante. Además, terminados los conservatorios, durante el 2021, nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos va a impulsar una consulta ciudadana de manera remota y online a fin de recoger las opiniones de todas las personas que estuvieran interesadas en contestar la encuesta virtual que se encontrará disponible en la plataforma web establecida para dicho efecto a partir del próximo mes de marzo. Con las instancias participativas ya referidas, nuestro Ministerio espera generar y consolidar un proyecto de ley que el Gobierno, una vez que el presidente lo apruebe, pueda presentarlo dentro del primer semestre del año próximo para regular el ejercicio del derecho de reunión pacífica en nuestro país, proyecto que será sometido a conocimiento del Congreso Nacional. Y en tercer lugar, así como hemos hablado de la función policial, de la preocupación por el derecho de reunión pacífico, ha sido también parte de nuestro trabajo cooperar y coordinar el fortalecimiento del deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones a los derechos humanos. Se ha establecido una política que tiene 3 ejes respecto a cualquier denuncia. Siempre se va a iniciar al respecto una investigación administrativa. Enseguida, cuando existieran funcionarios individualizados, se les separará de sus funciones operativas. Y finalmente se pondrá a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes necesarios para la investigación penal. Dentro de las medidas más destacadas en este ámbito, podemos señalar las siguientes: modificaciones al reglamento de sumarios administrativos, estableciendo nuevas formas para iniciarlos y para regular los mecanismos de denuncia anónima para prevenir y detectar abusos. Instalación de cámaras en comisarías de forma gradual, priorizando aquellas más relevantes en temas de orden público. También se han adquirido cámaras corporales para los funcionarios que deban utilizar escopetas antidisturbios en manifestaciones violentas. Y finalmente el fortalecimiento de la comisaría virtual, que permite recibir reclamos por conducta con el objetivo de tener mayores mecanismos de control externos al actuar policial. Además, cabe destacar que el Consejo de Defensa del Estado adoptó
a instancias del gobierno la decisión de perseguir penalmente aquellos casos más significativos. Por ejemplo, se presentaron querellas contra carabineros de la 51A Comisaría de Pedro Aguirre Cerda o contra los eventuales responsables de las lesiones sufridas por Fabiola Campillay. En total, el Consejo ha presentado 14 querellas. Por su parte, la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que también preside el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha sesionado en diversas opiniones, en diversas oportunidades, desde los inicios del estallido social, con el objeto de coordinar el trabajo de las distintas instituciones que integran el sistema de justicia penal, enfatizando la revisión de su funcionamiento para asegurar el acceso a la justicia, para garantizar el debido proceso y para asegurar las garantías de las personas en el marco de las movilizaciones sociales. En tal línea, la instancia ha adoptado algunos acuerdos que puedo mencionar. Con el propósito de asegurar que las personas detenidas conozcan sus derechos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, desarrollaron cartillas informativas explicando los derechos de las personas detenidas, así como las etapas del proceso penal, tanto para personas mayores como para menores de edad. Dichos documentos también cuentan con información de contacto de la Defensoría Penal Pública y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo distribuidas en todas las comisarías de carabineros del país. A la fecha se han entregado más de 117.000 cartillas de un total de 200.000 en 131 comisarías del país. Aquí tengo en mis manos las cartillas a las que me refiero, que contienen la información que se le entrega a todos los que por alguna razón llegan detenidos a carabineros, a una comisaría, que refieren a la defensa penal juvenil, derechos del imputado, y una cartilla especial que da información respecto de cómo recurrir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En segundo lugar, se conformó un grupo de trabajo que ha coordinado la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo propósito ha sido fortalecer en una doble dimensión el sistema de información actualmente disponible, coordinando así la oportuna entrega de los reportes de las distintas instituciones respecto de cada uno de los derechos que se fueron sucediendo en el marco de las movilizaciones. Y por la otra, para revisar y proponer mejoras en relación al acceso de la información de las personas detenidas. En el marco de tal grupo se han consolidado principalmente los siguientes acuerdos. A través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se coordina el traspaso de información proveniente tanto de los organismos de gobierno como autónomos, el INH, la que se publica en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y se decide avanzar en la construcción de un registro o una plataforma de información unificada al que ingresen datos de las distintas instituciones con parámetros mínimos determinados. Enseguida se ha instalado una plataforma digital que considere un registro público de detenidos, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos ha desarrollado propuestas junto a la División de Gobierno Digital de la Secretaría General de la Presidencia. Luego se han reforzado las instrucciones a las policías del deber de otorgar información a los familiares de las personas que han sido detenidas respecto del motivo de su detención y del recinto policial en donde se encuentran. Y también se han reiterado las instrucciones respecto de los deberes de registro exhaustivo y detallado de todas y cada una de las detenciones que practicaren los organismos policiales. Por su parte, la Defensoría Penal Pública, que es un organismo dependiente de nuestro ministerio, ha llevado adelante la defensa pública de todas las personas imputadas por crimen, simple delito y falta ocurridas durante el periodo de las manifestaciones sociales, sin distinción de quién sea la persona detenida, y por lo tanto han sido mayoritariamente personas manifestantes que han sido detenidas, pero también han sido favorecidos por esta acción carabineros que han sido también detenidos por orden judicial. Junto con consolidar información estadística sobre las audiencias de control de detención, las principales acciones de esta institución se han encaminado en tres direcciones. Uno, la entrega de trípticos informativos, los que ya antes mencionaba, elaborados en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Dos, algo muy importante, la presencia de defensores o defensoras en unidades policiales. Entre el 20 de octubre del 2019 hasta el 15 de enero del 2020, las defensorías regionales mantuvieron un sistema diferenciado de atención en las unidades policiales según distribución territorial y capacidad humana, considerando a más de 200 defensores y profesionales de apoyo en esta tarea. La mayoría de las defensorías han adoptado un sistema de turnos de atención en comisarías con el objeto de pesquisar rápidamente situaciones de vulneración
de derecho. Este modelo se va a implementar hacia el futuro en forma permanente durante el año 2021. Afectación, en tercer lugar, del derecho a la integridad de las personas detenidas en las primeras horas de detención. Para facilitar la recepción y procesamiento de denuncias en la materia, se consolidó un trabajo colaborativo entre la Defensoría y el Ministerio Público que consistió en la difusión de fichas de violencia institucional en todas las defensorías regionales del país, a objeto de que las defensoras y defensores pudieran registrar las situaciones de afectación a la integridad física de las personas detenidas y enviarlas con posterioridad al fiscal competente. Esto, presidente, da cuenta del primero de los temas que hemos mencionado, ¿no? El seguimiento a las sugerencias e indicaciones de los organismos de derechos humanos. El segundo de los temas dice relación con procurar la mayor y mejor coordinación interinstitucional con distintos programas y acciones que los servicios estuvieron ejecutando o se hayan creado al efecto para brindar apoyo a las personas afectadas en el contexto de las movilizaciones sociales. Nuestro rol a través de la Subsecretaría fue el de la coordinación en términos de seguimiento de los programas y acciones que los servicios ya estuvieron ejecutando o que hubieran creado para dar apoyo a las personas que hayan denunciado o no ser víctimas de la violencia por abusos sexuales, traumas oculares o lesiones graves. En paralelo a los procesos judiciales en curso, dado que por una parte no en todos los casos, lamentablemente, se va a poder determinar a los responsables, a lo que ocurre en los procesos judiciales, desgraciadamente, con más frecuencia de lo deseable, y en los casos que así sea, la sentencia de los mismos, lamentablemente también, va a demorar tiempo en ocurrir. En este sentido, podemos mencionar la coordinación con el Ministerio de la Salud con el objeto de apoyar el funcionamiento del programa de reparación integral de reparación ocular, al que ya se ha hecho referencia por el ministro del Interior. La Subsecretaría de Derechos Humanos se ha contactado con el Ministerio de Salud, con el Hospital de Salvador y con la UTO de dicho centro hospitalario, además de realizar organizaciones con la sociedad civil con el objeto de conocer sus necesidades específicas, las que posee dicho ministerio, y también las demandas de las víctimas en torno al Programa Integral de Reparación Ocular, PIRO. Hemos sido puente para comunicar y hacer más eficaz el trabajo de atención de este programa. Se han establecido puentes para facilitar la comunicación entre la UTO y la agrupación de víctimas. La Subsecretaría de Derechos Humanos está trabajando con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones de gobierno para promover y generar instancias de colaboración institucional. También se han coordinado medidas asistenciales para abordar temas, como vienen de regiones a la UTO, como el hospedaje, traslado, alimentación de víctimas y sus familiares, prótesis oculares, entre otros elementos que han contado con algún apoyo material. En este marco ahora se está trabajando en un convenio con la Fundación para la Confianza y la UTO, que busca proveer, como ya señalaba el diputado Celis, asistencia psicológica y psiquiatra a los pacientes, que es también necesario, aparte de la atención específica que dice relación con los problemas oculares que se puedan haber ocurrido o lesiones graves que pueda haber sufrido alguna persona, como las hubo, lamentablemente. Es importante constatar que este trabajo ha sido muy complejo, en parte por las esferas de competencia de cada uno de los servicios donde se alojan los diferentes programas de apoyo. Y por otro, debo también admitirlo y confesarlo, debido a la reticencia de muchas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las víctimas, reticencia a relacionarse con algún organismo de gobierno. En segundo lugar, en este ámbito se ha elaborado una plataforma web de referencia y orientación, con el objeto de poner a disposición en un solo lugar y para todas las personas información relativa a todos los programas y acciones públicas de apoyo a víctimas para las personas afectadas con lesiones graves, con riesgo vital, trauma ocular o violencia sexual ocurrida durante las manifestaciones sociales. Se creó esta plataforma que cualquiera puede encontrar en la página web de nuestro ministerio, entrando a la página a su vez de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ddhh.minjusticia.gov.cl, en el espacio Coordinación Derechos Humanos, Movilizaciones Sociales. En ella se encontrará toda esa información. Y aprovecho de decir que en ella también está publicada el informe del estado de avance, del seguimiento que se ha hecho de las observaciones de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a que he hecho referencia.
Los programas donde se ha trabajado más han sido precisamente el programa integral de reparación ocular, el programa de asistencia médica y social para lesionados graves y el programa de atención, protección y reparación integral de la violencia contra la mujer. Respecto del primero, el PIRO, se ha hecho atención médica e intervención quirúrgica cuando ha sido necesario, rehabilitación protésica y rehabilitación funcional, incluyendo terapia ocasional, programa que se extiende durante todo el 2021 y va a considerar este reforzamiento a la asistencia psicosocial para las víctimas, incluyendo las necesidades educacionales y laborales, trabajo que está siendo coordinado por nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos. En lo que es el plan de asistencia médica y social para lesionados graves, los servicios de salud informaron que 43 personas ingresaron con riesgo vital, incluyendo a 3 menores de edad. De esos 43, hay 32 que fueron sometidos a intervención quirúrgica. Hoy, 18 de ellos presentan secuelas. El plan de asistencia médica para estas 43 personas con traumas graves se extenderá durante el año 2021 y destinará mayores recursos para la atención psicológica. Finalmente está el programa de atención a personas que han sufrido violencia, a mujeres que han sufrido violencia, que ha sido desarrollado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través de un plan de contingencia para entregar asistencia a las mujeres que han denunciado violencia física o sexual en el contexto de las movilizaciones, que es de carácter gratuito y que es ofrecido por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Es un programa de reparación integral que ha sido ofrecido a todas las mujeres con que ha tenido contacto dicho ministerio que han denunciado este tipo de violencia. Se ha elaborado un protocolo institucional de actuación para el servicio de asistencia telefónica, el Fono de Orientación e Información 1455, para los centros de mujer y atención de víctimas de violencia sexual. Lamentablemente, solo 25 mujeres, porque son más las que han sido víctimas de esta violencia, las que han denunciado y han hecho uso de este programa, quizás por el motivo al que antes me refería. Finalmente menciono que este Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha establecido un programa de cooperación con ONU Mujeres para fortalecer el programa. Una misión de expertos de ONU Mujeres realizó una visita técnica en diciembre del 2019 para prestar asistencia en la implementación del mismo. Finalmente, y con esto voy terminando, presidente, el tercer objetivo de las actuaciones que hemos desarrollado a través de nuestra subsecretaría ha sido fomentar las capacitaciones y formaciones en derechos humanos a funcionarios y funcionarias públicos. Esto se ha desarrollado a través de acciones que corresponden a nuestra subsecretaría en el ámbito de sus funciones definidas por la ley que la creó. Esta función se realiza a través de dos modalidades de capacitación y formación, capacitaciones online y capacitaciones presenciales. Actualmente, en la plataforma online Formación de Derechos Humanos, minjusticia.gov.cl, está disponible un curso virtual de introducción a los derechos humanos cuyo propósito es transmitir a los funcionarios y funcionarias públicas nociones básicas sobre los derechos humanos y sus características fundamentales e instalar la importancia y vinculación de los mismos en el desarrollo de sus funciones, creando de esta manera un entorno en donde se propicie y promueva una cultura de derechos humanos. La modalidad de este curso es virtual y autoaplicada y consta de 3 módulos: introducción a los derechos humanos, sistemas de protección a los derechos humanos y políticas públicas y políticas públicas de derechos humanos. El que finaliza con una evaluación, dura 7 horas lectivas. Hasta ahora 4.112 funcionarios y funcionarias han aprobado con éxito el curso, de los cuales 53,4% son mujeres, el resto hombres. Adicionalmente, y para complementar la formación en derechos humanos, están disponibles 3 cápsulas informativas de 3 a 4 minutos de duración que también tienen como propósito formar en temas específicos aludidos. Al concluir, se debe señalar que existe una plena conciencia en que debemos seguir trabajando, concentrando todos los esfuerzos en avanzar en la consolidación de nuestro Estado de Derecho. Nuestra historia nos ha enseñado que para asegurar el respeto a los derechos humanos no es suficiente la adopción de declaraciones de derechos. La tarea es mucho más compleja. En el cumplimiento de esta labor
nuestro ministerio y especialmente la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra total y llanamente disponible a contribuir desde su rol como órgano de gobierno en el desarrollo de una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos, trabajando en coordinación con otros organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución que ha cumplido su labor durante sus cortos años de vida de un modo que no podemos dejar de reconocer y felicitar. Solo una colaboración sólida, honesta y permanente entre los diversos actores logrará incorporar de manera estable las temáticas de derechos humanos en lo cotidiano y en el día a día. Es un recorrido que para su éxito requiere de alianza, de diálogo, de trabajo permanente para lograr las metas que como sociedades modernas nos hemos propuesto para garantizarle a todos los seres humanos un Estado de Derecho democrático que resguarda, educa y protege los derechos fundamentales de sus habitantes sin excepción alguna. El gobierno seguirá realizando todas las gestiones que estén a su alcance para que esto último así ocurra, sin perjuicio de profundizar con los servicios de distinta naturaleza que se han prestado a quienes han sufrido daño de diversa envergadura en el mencionado periodo. Se seguirán buscando formas complementarias que puedan aminorar los efectos de esos graves impactos en quienes tuvieron especial secuela en su persona y que requieren de la ayuda del Estado para enfrentarlo sin esperar el procedimiento judicial. Y por supuesto, también seguiremos exigiendo que las instituciones competentes de nuestro Estado de Derecho, a quienes hemos hecho referencia, puedan avanzar con la mayor rapidez posible en dar respuesta a la ciudadanía para no generar situaciones de frustración por no encontrar respuesta adecuada y oportuna de dichos organismos. Con estos pasos, señor presidente, creemos que se podrá garantizar la voluntad del gobierno interpretando el sentimiento nacional para que las situaciones de violencia que han impactado a muchos hombres y mujeres de nuestro país, incluyendo también a miembros de nuestros cuerpos policiales, encuentren respuesta adecuada y oportuna. Muchas gracias, señor presidente, y honorables integrantes, diputados y diputadas de esta Cámara. Muchas gracias, estimado ministro. Con su intervención pasamos al tiempo de votaciones. El diputado Vidal. Diputado Vidal. Presidente, observando el objeto de la sesión, que hace referencia explícita a reparación en materia de violación a los derechos humanos, me parece que tanto el proyecto de resolución 1440 como el 1441 están fuera del objeto, porque en ninguno de los dos proyectos se hace referencia explícita a materia de reparación a víctimas de violación de los derechos humanos, sino que hace en ambos casos referencia a otras materias completamente razonables, legítimas, pero que no deberían ser abordados en esta sesión. En el caso del 1440, en el punto 3, señala solicitar a su excelencia el presidente de la República que, si lo tiene a bien, se estudien las medidas necesarias de apoyo a todas las personas que han sido víctimas. Nosotros lo dimos por bueno y lo vamos a votar. No se preocupe, lo rechaza si estima conveniente. En votación la petición de 64 señoras y señores diputados, quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora de los actos de la Corporación de Fomento para la Producción Corfo y su consejo directivo compuesto por el señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien actúa de presidente, más el vicepresidente de Corfo y las demás autoridades ya señaladas en la solicitud. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Les recuerdo a todos los señores diputados y señoras diputadas que están en vía telemática que tienen que encender sus cámaras. Les recuerdo a los señores y señoras diputadas que en el caso de la aprobación de las comisiones investigadoras se necesitan 2/5 de la cantidad de diputados, que en este caso son 154 diputados, con lo que corresponde a 62 diputados presentes votando tanto presencial como vía telemática. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? No. Estamos en votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 52 votos, 22 en contra, 5 abstenciones. Rechazado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1440 presentado por el diputado señor Enrique Van Riesenberghe. Señor prosecretario, dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 1440, firmada por don Enrique Van Riesenberghe, don Osvaldo Urrutia, don Cristian Moreira y don Gastón von Willenbrock. En su parte dispositiva, la Cámara de Diputados acuerda primero manifestar el rechazo de la corporación hacia todo tipo de violencia ilegítima que se ejerza en el espacio público, especialmente aquella que se produce en contextos de manifestaciones y que menoscaban el legítimo derecho a la expresión. Expresar que sin perjuicio de las investigaciones en curso, la corporación respalda la labor que realizan las policías, toda vez que son las instituciones que permiten dar eficacia al derecho. Y tercero, solicitar a su excelencia el presidente de la República, si lo tiene a bien, se estudien las medidas necesarias de apoyo a todas las personas que han sido víctimas de la violencia, siendo afectadas físicamente, pero también en su vida, trabajo y propiedad. Eso es, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? ¿Ah? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 32 votos, 30 en contra, 16 abstenciones. Rechazado. El segundo proyecto, el 1441, ha sido objetado por la Secretaría. El 1442 ahora. Corresponde votar el proyecto de resolución 1442 presentado por la diputada doña Camila Vallejos. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 1442 presentada por la diputada señora Camila Vallejo, don Boris Barrera, don Gabriel Boric, la señora Carol Cariola, don Miguel Crispe, la señora Carmen Gers, el señor Amaro Labra, don Daniel Núñez, la diputada Marisela Santibáñez y el señor Guillermo Telier. Y en su parte dispositiva se solicita al presidente de la República patrocinar y dar urgencia al proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales.
y entregar a la brevedad pensiones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que hayan quedado incapacitadas total o parcialmente para trabajar. Eso es, señor presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Les recuerdo a todos los diputados que solo están conectados con el celular. Para votar hay que estar con una cámara en el computador y con el aparato en el celular, porque cuando pasa lo contrario se apaga la cámara y al apagarse la cámara no se puede tomar la votación. ¿Han votado finalmente todos los diputados y diputadas? ¿El resultado de la votación? Por la afirmativa, 53 votos, 22 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Con esta votación se ha cumplido el objeto de la sesión, por lo cual la misma se levanta.